Bueno, damos comienzo eh, finalmente a lo estrictamente topológico, porque bueno, las primeras clases fueron una introducción que más o menos recorrió los temas básicos de la teoría axiomática de conjuntos, debido a que, como les anuncié y después reiteré en algunas clases, la topología depende de muchos preconceptos que tienen que ver con la teoría de conjuntos y que cuando uno ya comienza a desarrollar las nociones propiamente topológicas, no conviene retroceder para explicar lo que se supone que era un concepto previo y que en general tiene que ver con la teoría axiomática de conjuntos, sino que lo que conviene es empezar con lo propiamente topológico y desarrollarlo en el ritmo conveniente que va a estar sostenido porque los conceptos básicos de la teoría axiomática de conjuntos son conceptos que ya están entendidos, que ya se vieron. O sea, no es una teoría por su abstracción y por su complejidad en la que quede espacio para retroceder, para aclarar cuestiones pendientes. Entonces, bueno, por eso hicimos ese recorrido, que en general sería un recorrido en otro contexto un poco más extenso, pero que dado que a mediados de noviembre termina el cuatrimestre, traté de agilizar el recorrido previo y necesario para abordar la topología en las clases que tuvimos cuando empezó este segundo cuatrimestre. Entonces vamos a empezar por la definición de lo que es un espacio topológico. Para tener un espacio topológico primero es necesario, bueno, ya lo ven en la definición, dice sea X un conjunto. Así que no es una ilusión óptica, sino que vuelve a aparecer la noción de conjunto ya desde el inicio de lo que es la primera definición en la teoría topológica. Definir lo que es una topología. Una topología de X es una familia, la letra esa es tau, que es el equivalente a nuestra letra T, pero en griego. Es una familia tau incluida en partes de X, o sea que es una familia de subconjuntos de X. Entonces lo primero que tenemos que tener en claro es que una topología es una familia de subconjuntos de X, pero obviamente no es una familia cualquiera, tomada al azar, sin condiciones, sino que es una familia de subconjuntos de X que tiene que satisfacer tres condiciones. La primera condición es que tanto el conjunto vacío como el mismo conjunto X tienen que ser miembros, elementos de la familia tau. La segunda condición es que si hay dos elementos en tau, o sea, dos subconjuntos de X, la intersección también sigue estando en tau. Y si hay una familia arbitraria de subconjuntos de X que está en tau, los A sub I con I perteneciente a I mayúscula, donde I mayúscula es simplemente un subconjunto o un conjunto de índices. Entonces, si todos los A sub I son miembros que pertenecen a tau, la unión de todos los A sub I también sigue perteneciendo a tau. Estas son las tres condiciones que tiene que satisfacer una familia de subconjuntos de X para que esa familia se denomine topología de X. Con lo cual ya estamos viendo que aparece en la misma definición de topología la noción de conjuntos, la noción de intersección y la noción de familia arbitraria unida o de unión de una familia arbitraria, que puede ser en ciertos casos una familia infinita de subconjuntos de X. La primera observación es que los elementos que están en tau, o sea, en la topología de X, se llamarán conjuntos abiertos. Eso es lo que dice en la observación. Si A pertenece a tau, A se llamará conjunto abierto. Vamos a 3 o 4 definiciones más un teorema. Por supuesto, en la introducción de una teoría hay muchas definiciones porque hay que explicar qué es cada cosa, donde esa cosa es un elemento, una entidad básica de la teoría a desarrollar.
Si A es un subconjunto de X y A es un elemento de A se dice que es un punto interior de A, si solo si existe un subconjunto de X, es decir, existe un elemento que está en la topología, tal que el elemento A está en U, que es el elemento que está en la topología, y este U a su vez está incluido en A. Fíjense, esto que ya aclara lo que es un punto interior, nos empieza a dar cierta pauta de cuál es el sentido, quizás metafórico, pero no por eso menos real y menos esencial, de la misma palabra topología. Uno está acostumbrado cuando desarrolla la teoría de conjuntos a decir que cuando un elemento pertenece a un conjunto, está en, subrayo, en el conjunto. Esta preposición en es una preposición que siempre señala interioridad. Entonces, para nosotros que desarrollamos la teoría de conjuntos, pertenecer a un conjunto, en principio, es casi sinónimo de estar en la interioridad del conjunto. De hecho, cuando representamos un conjunto a través de un diagrama de Venn, el diagrama de Venn es una especie de panza, de esfera, me quedo con la palabra panza, y el elemento A está adentro de la panza. Y eso en realidad grafica que el elemento A pertenece a la panza, que sería el conjunto A mayúscula. O sea que en nuestra representación intuitiva, la pertenencia se traduce como interioridad. Se traduce como interioridad. La pertenencia en términos intuitivos tiene como traducción el diagrama de Venn, una panza y un elemento que está dentro de la panza, pero está dentro de la panza como está un bebé dentro de la panza de la mamá. Está escondido en la mamá, está en la interioridad física de la mamá. En cambio, el vello que está en la panza de la mamá no está dentro de la mamá, aunque pertenece al cuerpo de la mamá. Pero no puede decirse que el vello está dentro del cuerpo, está en la superficie del cuerpo. Ahí ven la diferencia entre pertenecer, uno podría decir, el intestino pertenece al cuerpo de la mamá, el vello pertenece al cuerpo de la mamá, el intestino es interior al cuerpo de la mamá y el vello no es interior al cuerpo de la mamá. Hay una diferencia conceptual entre pertenencia e interioridad. Esta diferencia se resalta en la definición de punto interior. En el fondo, hagámonos de cuenta que el elemento U que pertenece a la topología y que cualquier elemento U que pertenece a la topología son como globitos, como pancitas, cuyos elementos están adentro de la pancita. Es decir, en un elemento U de la topología, cada elemento que pertenece al subconjunto U que está en la topología, como el subconjunto U es una panza, cada elemento de U a su vez es interior a U, porque U es una panza. Pero no todos los conjuntos son panzas. Si yo, por ejemplo, les dijera en R, en la recta real, el intervalo semicerrado -1 abierto, 3 cerrado por derecha. Cuando yo cierro en 3 por derecha, evidentemente el 3 pertenece al conjunto porque justamente al cerrar con el corchete el 3 queda incluido. Sin embargo, uno no podría decir que el 3 es un punto interior a este intervalo semiabierto por izquierda y semicerrado por derecha. El 3 pertenece, pero no es lo mismo que el 1. En el 1 yo tengo una pequeña pancita. Por ejemplo, el intervalo abierto que va de 1 medio a 3 medios, ese intervalo abierto, que empieza en 1 medio y termina en 3 medios, es un intervalo que contiene al 1. Hay como una pancita adentro del conjunto que a su vez tiene a 1. En cambio en el 3 no sucede eso, porque cualquier intervalo abierto que contenga el 3, hay una parte que va a estar tocando al conjunto y hay una parte que va a estar fuera del conjunto, que va a estar a la derecha de 3.
Entonces ahí la diferencia entre pertenencia e interioridad se hace mucho más notoria. Decimos que A supra cero, eso que está ahí, es el conjunto de puntos de A que a su vez son puntos interiores. Y ese A supra cero se llama el interior de A. Por supuesto que si el interior de A coincide con A, se dirá que A es abierto. Otra definición es la definición de punto de acumulación. Se dice que X0 es un punto de acumulación de A si solo si para cualquier U de la topología que tenga la propiedad de que X0 pertenece a ese U, hay un X distinto de X0 que está en la intersección de U con A. Es decir, para cualquier panza que contenga X0, esa panza se intersecta con A en un punto que está en A, pero que es distinto de X0. Es una definición más abstracta, más técnica. Y abajo, como notación, el conjunto A' es el conjunto de todos los X que son puntos de acumulación de A. Aclaro una cosa, chicos, que algo sea punto de acumulación, en este caso del conjunto A, no significa necesariamente que X sea un elemento de A. Hay puntos de acumulación de un conjunto que a su vez no pertenecen al conjunto. Por ejemplo, si vamos al caso reciente del intervalo -1 abierto, 3 cerrado, el -1, como el intervalo es semiabierto en -1, el -1 no pertenece al intervalo. Sin embargo, van a ver que el -1 es punto de acumulación del intervalo, porque cualquier pancita, que sería un intervalo abierto, que contenga el -1, va a tener elementos del intervalo que no son exactamente -1. La siguiente definición es la definición de conjunto cerrado. Un conjunto F se dice cerrado si el complemento, si X menos F, es abierto. Y la definición que sigue ahora es la definición de clausura. Si yo tengo un conjunto cualquiera, un subconjunto de X cualquiera, A barrita arriba, es la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen al conjunto A. Esa intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen al conjunto A es lo que se llama A barra, que es la clausura de A. Y por último, este teorema. El teorema va a decir que si A es un conjunto abierto, entonces A necesariamente es un elemento de la topología. Nosotros ya sabemos que los elementos de la topología, por la definición, se llaman conjuntos abiertos, pero esta es la recíproca. Vamos a ver que si A es un conjunto abierto, pertenece a la topología. Entonces supongamos que A sea abierto, con lo cual estamos diciendo que A coincide con su interior, o sea que todo punto es interior. Si A pertenece a A, entonces pertenece a su interioridad, con lo cual existe un U en la topología, tal que A pertenece a U y U está incluido en A. Llamemos a este U de la topología U de A, U paréntesis A. Luego, puede decirse que A es la unión, donde A minúscula recorre todos los elementos del conjunto A, de todos los U de A, porque total U de A está incluido en A mayúscula. Como U de A a su vez está en la topología, por la definición de lo que es una topología, la condición 3 dice que la unión arbitraria de conjuntos que están en la topología es a su vez un elemento de la topología. Entonces, la unión de todos los U de A con A perteneciente al conjunto A vuelve a estar en la topología, pero eso es ni nada más ni nada menos, como suele decirse, esa unión coincide con el conjunto A. O sea que en el fondo el conjunto A, por ser abierto, también es un elemento de la topología. Esto significa que en definitiva, ¿qué es la topología de un conjunto X? Es el conjunto de todos los subconjuntos abiertos, es decir, de todos los subconjuntos A que coinciden con su interioridad. O si quieren, la topología de un conjunto X es la familia de todos los subconjuntos de X, tales que todo elemento de cualquier elemento de la topología es un elemento que está en la interioridad de ese conjunto. O los conjuntos cuyos elementos siempre son elementos interiores. Aquí
En la topología se cumple la identidad entre pertenencia e interioridad, pero eso solamente se cumple en los conjuntos llamados conjuntos abiertos, que son los conjuntos de la topología.